El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán ustedes un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos, como es compasivo su Padre. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibamos la bendición con la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos y hermanas, el Señor nos ha ido preparando en estos domingos a través de la liturgia para manifestarnos que su amor es gratuito y se inaugura en nuestra historia con Él el año, el tiempo, podríamos decir el ciclo histórico de la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, vivida históricamente desde ya hace 20 siglos, un poco más, significa que la venida de Jesús ha introducido una manera de ser en el ser humano correspondiente a la creación de Dios y sobre todo correspondiente a la recreación que Jesús hace de nosotros por medio del amor gratuito. Y así como al inicio le mostró a Pedro esa generosidad cuando él arriesga de remar mar adentro y echar las redes, y viene una abundancia de peces que él no podía calcular, así como luego el Señor anuncia las bienaventuranzas, la gracia y la dicha para los últimos de la tierra, para darles esperanza de que Dios está con ellos, y así como también ha manifestado que forma a 12 discípulos para que sean testigos, y con eso inicia la asociación de todos nosotros a aprender a ser discípulos y misioneros. Así hoy día también nos hace la primera instrucción en nuestra misión fundamental. Nuestra misión, que es la de todos los cristianos, de toda la Iglesia, de todos los católicos, y que es la misión de amar sin medida, de amar en forma generosa y total, incluso al enemigo. Y por eso este Evangelio tiene una importancia muy grande, porque señala claramente la novedad de nuestra misión como Iglesia en todo el mundo y mucho más en los tiempos difíciles que vivimos hoy día,
en que la violencia se apodera no solo de nuestro país, sino de diversas partes del mundo, como estamos viendo en este momento con el país de Ucrania. Y así también en diversas situaciones diarias, como la violencia que se siente en las calles, los asaltos, la violencia inclusive que vivimos desesperadamente en la sociedad, en la política, en la economía, en diversos ambientes que necesitan de nuestra parte ser evangelizados. Que no significa que todo el mundo sea católico, sino que reciba el anuncio de que es posible en el ser humano un camino de amor, de servicio y de entrega generosa que solamente se puede enseñar generosamente. Es difícil que podamos enseñar nosotros el amor con violencia. Había un famoso chiste de Mafalda, ¿no?, en donde ve Mafalda en la esquina a una señora que ve llorar a su hijita y le pega un cachetadón y le dice paz. Y Mafalda dice, alegórica la señora. ¿No es cierto? Porque no se puede anunciar la paz a cachetadas. Al contrario, Jesús, que recibió una bofetada y que vivió lo que significaba el tener que amar gratuitamente a pesar de que a uno lo pueden odiar, como sucede concretamente con la vida de Jesús. Jesús mismo supo también hacer una reacción suficiente para poder soportar la situación, pero para también anunciar el Evangelio y el llamado a cambiar y a mejorar. Ese texto es compatible con este que hemos leído. A veces algunas personas piensan que este texto es un llamado a la resignación. ¿No es cierto? Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por todos los que los injurien. Si te pegan en una mejilla, presenta la otra. El que te quite el manto, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. ¿Qué está detrás de este texto? ¿Está la resignación? ¿La pasividad? ¿O está una sutil forma activa, pacífica, de enseñar con gestos concretos? Hoy día el Santo Padre en el balcón de San Pedro ha dicho, Jesús nos da la muestra en un testimonio concreto de que esto mismo que estamos haciendo aquí, que a partir de una situación violenta se responde con gestos de longanimidad, de generosidad, son algo así como una contraviolencia, una no violencia activa, inteligente, profunda, que sabe interpelar y llamar. Y que Jesús, recordó el Santo Padre hoy día, Jesús lo mostró en el texto de la Pasión, según San Juan, en donde un soldado le pega una cachetada y le dice, así contestas al sumo sacerdote. Y él responde, no pone la otra mejilla, pero pone la palabra. Y le dice, si he pecado, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Esto quiere decir que cuando nosotros vivimos situaciones de violencia, tenemos gestos y palabras adecuados para interrogar y hacer pensar a las personas para que recapaciten. Por eso, en una humanidad en donde por determinadas razones ha bajado mucho la formación moral, la formación ética, donde todos actuamos por el instinto, por el interés, por la ambición, y que ha generado un mundo enormemente corrupto, en donde las mafias se apoderan de la vida de los países y de los pueblos, en donde existe corrupción y corrosión de instituciones, y en donde hay una desenfrenada actitud de dominar, en donde hay millones de víctimas marginadas, como ustedes, hermanos de San Egidio, comprenden, muchos de ustedes que viven en la calle, es porque poco a poco ha habido indiferencia en ciertas familias y los han abandonado. La misma sociedad no tiene lugares para ustedes. No basta que se haya hecho un lugar de acogida a algunos. Tendríamos que multiplicarlos en miles en el conjunto de la sociedad para responder a la exigencia de acordarnos de ustedes.
Y ustedes, hermanos de San Egidio, van en esta línea. El responder con la iniciativa amorosa y generosa, solidaria, de acoger dentro de la situación difícil a quien sufre, pero también con ese gesto interpelar a quien disfruta y se olvida de los demás, o a quien inclusive ejerce la marginación, como en el caso del maltrato de la mujer, como en el caso de la violencia que se ejerce con tantas mujeres muertas y tantas personas abandonadas que hay en el mundo y en nuestro país. Por eso, hermanos y hermanas, hoy día es un día precioso para dejarnos aconsejar, dejarnos educar por el Señor como discípulos. Todos tenemos que aprender a ser desviolentadores de nuestra sociedad. Tenemos que intentar en distintos ambientes, en distintas zonas humanas, tanto de grupos como de personas individuales, en familias, ayudarnos mutuamente en la familia misma, en los barrios, a disminuir esa violencia a través de gestos de iniciativa que permitan neutralizar y hacer comprender. Lo que nos pide el Señor es sobre todo la capacidad de comprensión inclusive del mismo enemigo que está enredado en su violencia, que está enredado en sus intereses y que requiere de gestos y de palabras que ayuden a interpelar. A veces también, y en la historia de nuestra tradición cristiana existen, interpela no solamente un gesto o una palabra, sino también la misma vida y muerte de la víctima. Hoy día hay tantas víctimas cuyos rostros no han desaparecido de nuestras mentes. Si ahora, por ejemplo, recordamos a todas las víctimas de esta pandemia que ha sido producto de una naturaleza que ha sido dañada, pero que prácticamente no tiene razón culpable, al parecer, su existencia. Mucho más grave es el desarrollo de la injusticia en diversas partes de nuestras sociedades, las marginaciones, las ambiciones, los maltratos. ¿Qué hacemos? ¿Respondemos mal con mal? ¿Acentuamos y desarrollamos más la violencia? Eso lo pensaron muchos en nuestra propia historia y el resultado fue más violencia, porque la violencia genera mucha más violencia todavía. ¿Cómo desviolentar a través de iniciativas generosas como las que ha comenzado esta semana Resucita Perú, Cáritas Perú y Cáritas Lima para ayudar a nuestros hermanos pescadores? Son 6.000 familias que han quedado abandonadas. Hay que tomar iniciativas. Nosotros no podemos agarrar y decir ante esta situación, bueno, recemos por ellos nada más. A Dios rogando y con el mazo dando. Y hoy día estamos especialmente llamados a aprender a hacer estas iniciativas en todos los lugares donde estamos, en todas las relaciones humanas, que hacen posible que aquella persona que es culpable de un delito violento, de acción permanente y de enemistad permanente, pueda desactivarse. Es cierto que hay cinismo en la sociedad. Es cierto que inclusive después de un acto agresivo y violento, el violento dice, gané, ¿no es cierto? Los derroté, conseguí lo que quería. ¿Consiguió lo que quería? Porque detrás de quien actúa de esa manera hay una especie de ambición de felicidad. ¿Se puede tener felicidad a costa de las víctimas? ¿Puede una persona permanecer feliz o en realidad empieza el camino del enredo? Ese triunfo aparente, ¿acaso no se convierte después en una ruina y en un infierno? Ayudemos a nuestros hermanos a entender que no se puede vivir así. Y por lo tanto tenemos que resolver juntos un problema grande, hermanos y hermanas. El problema de convertir con amistad, con cariño, entrañablemente la violencia en nuestra sociedad en una situación de paz y de solidaridad. Ese desafío sobre todo lo tenemos los creyentes. Porque si esto sucede no solamente es porque la gente siempre tiende al pecado, eso lo sabemos, sino por algo más serio, porque hemos sido cristianos pasivos
y no hemos anunciado el Evangelio. Pongámonos la mano en el pecho todos. No hay suficiente evangelización, hay costumbres católicas, costumbres cristianas, pero hay una deficiente presencia de nuestra palabra y de nuestro testimonio en el corazón de la vida de la gente. Por eso es que los católicos estamos disminuyendo. Éramos 92%. ¿Cuántos somos ahora en el Perú? 75%. Y vamos a más abajo, si es que no hay evangelización. Pero si anunciamos el Evangelio con alegría, vamos a ver cómo la gente tiene alegría en esta iglesia y puede empezar un camino nuevo. Porque cuando hay alegría, amistad, cariño, ternura, como se ha cantado en el Salmo, nosotros entonces entramos en un camino irreversible de amistad, y no solamente amistad personal, sino amistad también social, como quiere el Papa Francisco. Por eso, hermanos y hermanas, estamos llamados a esto que hoy día el Evangelio llama la compasión. ¿Qué cosa es la compasión? Es compadecer, padecer con alguien que está sufriendo. También está sufriendo el que maltrata, el que violenta, el que ambiciona y el que destruye, también. Pero entonces hay que mostrar esa compasión de diversas maneras, con palabras o sin palabras, con gestos, ¿no? O con una actitud que permita no responder mal con mal. Tenemos que desactivar el mal con gestos de bien que permiten que la persona diga, ¿por qué he hecho esa tontería? Y abrir a la persona a rectificar el camino que ha hecho. No puede ser que uno tenga ciertos planes, haga lo que quiera y quede muy triunfante. No va a quedar triunfante, como hemos dicho, queda eso que llamamos el remordimiento. Pero es verdad que en los últimos años la sociedad se ha encargado de hacer que uno ya no le venga remordimiento, porque hay una serie de justificaciones argumentadas a través de la lógica, de la rapidez, de lo digital, que ya nos permite pensar que no existen problemas. Cada vez es peor porque la procesión va por dentro. Y nosotros, los cristianos, los católicos, somos llamados justamente a que la procesión no vaya por dentro, sino que salga afuera y la persona encuentre caminos para felicidad personal y social. Por eso hoy día, hermanos y hermanas, aprendamos a perdonar, no solamente perdonemos, aprendamos a perdonar eficazmente para que las personas cambien. El perdón sin una reflexión sobre la posibilidad de asistir a aquel que ha hecho mal es una especie de borrón y cuenta nueva que no aclara en qué consistió el problema. Los peruanos estamos muy habituados a no afrontar nuestros límites. Nos evadimos muy fácilmente y en eso consiste la falta de educación que hemos tenido en estos últimos 30 años. No mirar cara a cara nuestra realidad. Pero el Señor nos invita a eso. Si he pecado, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? A ver, ¿qué te pasa? Y entrar en nosotros. Tenemos nosotros todos, toda la comunidad cristiana, laicos, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, hacer posible un proceso de conversación mutua de nuestros problemas para aclararlos y enfrentarlos con una claridad muy grande, también con exigencia profunda. Y una cosa muy importante, el Señor en la cruz finalmente se puso en silencio. Y la imagen del Cristo crucificado nos sigue llamando. Si estoy aquí en la cruz, como dijo el Papa, no es por la fuerza de los clavos, sino por la infinita misericordia que el Padre le tiene a la humanidad, que no responde con venganza, sino porque es nuestro Padre que quiere irradiar el amor gratuito para toda la humanidad. Ahí está esperando nuestro Señor de los Milagros, a que se produzca el milagro de que nuestra sociedad sea una sociedad verdaderamente humana y justa. Y por eso requiere de todos nosotros para anunciarlo, porque nos está esperando para rectificar, para restituir, para devolver a los humanos la dignidad que tienen y renunciar a aquello que destruye nuestra humanidad y dignidad. Gracias, hermanos de San Egidio, que nos muestran cada día, cada noche,
cuando van a acompañar a los hermanos de la calle. Y ahora que tendrán en unos meses la iglesia de San Lázaro, será ya el signo de que el Señor también, hoy día, así como en Roma está en el Trastevere, ustedes estarán en el Trasrímac, y haremos posible una comunidad viva que en los orígenes de la ciudad de Lima era algo así como la Betania que significa, ¿no?, la casa de los pobres, que entra en la ciudad y remece y dignifica y, podríamos decir, hace renacer a una nueva vida a la ciudad de Lima. Dios los bendiga y gracias también, señor embajador, por apoyar esta tarea, esta misión que tienen los de San Egidio, que como ustedes saben, en diversas partes del mundo también hacen una forma de diplomacia. Usted es diplomático, ellos tienen una diplomacia de base. Como tienen amigos en todas partes del mundo, tratan de hacer posible que ahí donde hay guerra pueda haber paz. Y lo han conseguido varias veces. Que Dios los bendiga y los acompañe, y vamos a agradecerles a ellos en la oración para seguir caminando con ellos el camino de la Iglesia de Lima.